Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar en su caso en casa de lunes a viernes, 6:25 de la tarde, repetición a las 5:30 de la mañana. Invite al vecino, invite al amigo para que entre todos compartamos, conversemos sobre los temas jurídicos y temas interesantes. Mucha gente nos dice qué bueno que estos espacios estén aquí, su médico en casa y su caso en casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de información y de servicio. Ya saben que está el correo electrónico, nos escriben sus mensajes, yo respondo personalmente todos esos mensajes que nos escriben. También están las líneas telefónicas para que nos llamen, en fin, ahí están en todas las posibilidades para que estén compartiendo con nosotros. Vamos a hablar sobre la pensión familiar. La pensión familiar tiene unos requisitos, la pensión familiar es posible. No ha habido muchos casos de pensión familiar porque es relativamente nueva, pero por eso vamos a hablar hoy con el doctor Jaime Humberto Salazar, quien es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, tiene maestría de Alcalá, España, en planes y fondos de pensiones, del sector privado y todo ese tema. Tiene mucha experiencia en este tema del sector laboral y de la seguridad social. Doctor Jaime Humberto, gracias por acompañarnos. No hubo puente, así que hoy lunes le toca el turno a usted nuevamente. Nos toca hoy, Juan. Buenas tardes a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Sobre la pensión familiar, usted en algunas ocasiones ha dicho que los requisitos son muy rigurosos, que es complicada de conseguir, pero aunque es complicada, pero no es imposible. Empecemos a hablar de qué trata la pensión familiar. Sí, ¿qué busca la pensión familiar? Se avisoraba que muchas personas tenían de manera independiente semanas cotizadas o capitales si se trata del régimen de ahorro individual. Se buscó con esta norma que cónyuges o compañeros permanentes, ahí está restringido porque mucha gente va a la oficina, es que si yo puedo sumar esto con lo de mi hermano o si mi mamá me puede dar esta semanita, etc. Toda la familia uniendo de semanas. Eso está restringido estrictamente a los cónyuges o a los compañeros permanentes. Perfecto. Es que para premiar el esfuerzo que hicieron en toda su vida, pues puedan sumar las semanas o los capitales y adquirir entre los dos una pensión. Uno de los requisitos, digamos, tal vez el más complejo, está relacionado con una densidad de semanas que deben tener ambos. Después o antes de los 45 años deben tener ya una densidad de semanas, como el CASE, digamos, para unir semanas. Esos son requisitos complicados también, ¿o no? Los dos requisitos más dificultosos son esos, Juan. Ese y el de la estratificación. Ese porque finalmente la gente de pronto ha arrancado un poco tarde su vida laboral, su empleo, y le exigen que a los 45 años tenga el 25% de las semanas cotizadas para una pensión de vejez. Si tomamos como referencia 1.300, porque es sin régimen de transición, estamos hablando de 375 semanas. En la mayoría de los casos que van a la oficina, la gente se pela es por eso. Pero 30 por 75 no tener, repartidas no, entre ambos, cada uno debe tener a 30. Cada uno debe tener las 30-75 antes de los 45 años de edad. El tema de la estratificación es un tema bien complejo también, que Colpensiones viene negando muchas pensiones porque hay gente que está en las bases de datos con estrato 2, pero en los puntajes de Sisbén, que recuerde que eso viene por puntajes con estrato 3, es puntaje de estrato 3, y entonces ahí viene pues la debacle y la pelea que hay que dar ante los jueces, porque finalmente si a usted lo están catalogando como estrato 2, por más que tenga puntaje de estrato 3, pues ahí está la estratificación, eso es lo que dice la norma. Aplica tanto para el régimen de prima media como para el régimen de ahorro individual. Hay una especie de lo que nosotros llamamos fuero de atracción. El que más semanas cotizadas tenga o el que más capital tenga, atrae al otro. Recuerde que también hay una cosa muy importante ahí, es que hay una causal de traslado de régimen no contemplada en la legislación anterior, y es esa, que una persona que esté en el régimen de prima media puede venir al de ahorro individual de manera voluntaria, pues sin necesidad de demanda ni nada, si se va a tratar de tramitar la pensión familiar. Y otra cosa muy importante es que al paso que en el régimen de prima media no existe garantía de pensión mínima, eso lo hemos hablado aquí ya varias veces, debiera existir pero no existe, porque la hipótesis es la misma, en prima media. Perfecto. No existe garantía de pensión mínima, en cambio, en ahorro individual, si estos capitales que están juntando estos señores no les alcanzan para la pensión familiar, le pueden echar mano a la garantía de pensión mínima. Recuerde que es una figura en que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que no es un fondo del Estado, que eso quede absolutamente claro, porque todo el mundo dice garantía estatal de pensión mínima. No, señor, no es el Estado. A todos los afiliados al régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, de su cotización le sacan el 1.5 para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Es decir, son los mismos afiliados los que están financiando a los otros. Cuando una persona o dos
cónyuges, compañeros pretenden tramitar la pensión familiar y el capital no les alcanza, pero tiene las 1.150 semanas entre los dos, le pueden echar mano al fondo de garantía de pensión mínima para que se les complete el capital y adquieran esa pensión. Es una figura, pues, una cláusula que nosotros llamamos en el derecho público exorbitante de beneficio frente a los de régimen de prima media. Hay que rogarla. Hay que pedirla. Es que se la concedan de manera voluntaria, donde haya dos cotizantes de fondo privado y les digan es que su capital no alcanza para la pensión familiar, no, además entonces deben la pensión de garantía de pensión mínima y dicen, no, es que eso no está contemplado para la pensión familiar. No hay que rogarla porque está contemplada, dentro de la 1580, claro. Es más, ni siquiera hay que rogarla, Juan. Las administradoras del régimen de ahorro individual te la ofrecen siempre y cuando no esté dentro de las causales de exclusión de garantía de pensión mínima. Recuerden que cuando usted tiene una renta igual o superior a un salario mínimo, ya no puede ser beneficiario de la garantía de pensión mínima. Entonces, si usted tiene esa exclusión, pues por supuesto que le van a decir que no. Pero si no la tiene, digo yo, es una cláusula exorbitante y es una ayuda grandísima y es una forma también de atraer la gente hacia el régimen de ahorro individual y desmotivar las afiliaciones al régimen de prima media, porque allí le tocará con las 1.300 y sin ninguna posibilidad de adquirir una garantía de pensión mínima. Yo le veo algo bueno a la pensión familiar en el fondo privado porque no miran el estrato, no claro, lo miran. Eso no se mira. Es que tiene una cantidad de garantías, Juan, y tampoco hay que hacer ese comparativo de las semanas a los 45 años de edad. Tampoco necesita las 30 de 35 semanas, el porcentaje. Es decir, entonces hay una cantidad de gabelas del régimen de ahorro individual frente al régimen de prima media en la pensión familiar que lo que hacen es que la gente se motive a estar allí y no a ir al de prima media. Alguna cosa tienen que tener los fondos privados, por lo menos en ese caso específico. Doña Marta, desde el barrio Manrique, la ciudad de Medellín, muy buenas noches. Sí. ¿Cómo le va, doña Marta? Bien, a ustedes. Bien, gracias. Vea una preguntita, dos preguntitas. Bien, pueda que aquí el 2x1 sirve. Bueno, doctor, por favor, vean, yo quiero saber si la pensión familiar se puede obtener después de que ya una de las dos de las parejas está pensionada. Bueno, y la segunda pregunta. Y la segunda, ¿qué beneficios tiene uno trasladar unas semanas que tenga cotizadas al BEPS? A los BEPS. ¿Qué beneficios le trae a uno? Beneficios económicos periódicos BEPS. Doctor Jaime Humberto, dos preguntas. Bueno, primera, cuando precisamente la figura, lo que busca, la finalidad de lo que se discutió en el Congreso de la República es que cuando los dos no alcanzan a adquirir una pensión de manera individual, puedan unir los esfuerzos y juntarse. Entonces, si hay uno ya pensionado, ya por exclusión sale porque sería muy fácil, como dice alguna gente, no, es que a mi esposo le cobraron 1.000 semanas porque tiene 2.000, que me dé esas 1.000 a mí. No funciona de esa manera la pensión familiar. De hecho, se han reconocido muy poquitas en Colombia, Juan, es que con esos requisitos tan rigurosos es muy difícil que accedan. Los BEPS, ¿qué digo yo? ¿Cuál es mi opinión sobre los BEPS? Lo que quiere el Estado es una obligación que tiene de esas ayudas a la tercera edad, de familias en acción y de todo esto. Es sustituir esa obligación para que la gente con su propio ahorro, al final de su vida laboral, se autocostee el subsidio que le están dando. Más o menos a eso apunta, porque ellos le dicen, ahorrese usted esto que nosotros le ayudamos con un 20%. Lo que no le explican es que eso es una de las excepciones a que se paguen en Colombia pensiones de salario menores al salario mínimo. De hecho, hay gente que va a la oficina y dice, vea, es que me ofrecieron 80.000 pesos bimensuales. Y exactamente eso es. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con esa platica que tiene en esas semanas y con lo que ahorre, es un capitalito que se lo van a diferir por la vida probable de la persona y se lo van a entregar mensualmente como si fuera un auxilio que el Estado le da. ¿Con qué finalidad digo yo? Y es clarísimo, pues porque eso se ve en el horizonte, es el Estado separarse, desligarse de sus obligaciones sociales de equidad y de justicia y trasladarle eso al mismo afiliado. Yo aprovecho y me pego de la opinión suya, doctor Jaime Humberto, para hablar sobre los BEPS también rápidamente. Lo bueno es que sirve para construir semanas que falten en pensión. Eso es, digamos, que algo positivo. Lo que es complejo, lo que dice el doctor Jaime Humberto, con los BEPS se puede abrir la puerta para que el día de mañana en el Congreso de la República se proponga una ley, se proponga una norma que permita y se abra la puerta para que haya pensiones menores a un salario mínimo. Y ahí sí, doctor Jaime Humberto, ese deber del Estado de equidad y de equilibrio con el cuento de que es mejor una goterita que nada, pues se puede abrir una puerta muy grande, doctor Jaime Humberto, que a las no ocurre. Es que la reforma ya está, Juan. Con el acto ¿Ya está lista? Claro, con el acto legislativo número 1 del año 2005 se abrió la compuerta para que puedan recibir
No pensión, porque no le pueden dar el nombre de pensión, Claro, no pueden. sino beneficios económicos periódicos, los famosos BEPS, que son los que se pagan en cuantías inferiores al salario mínimo legal, porque recuerden que había una prohibición legal en Colombia de que una pensión pudiera ser inferior al salario mínimo legal. Esto no son solamente opiniones, pero usted, televidente, tiene la posibilidad de analizar, de estudiar. Revise la página de los BEPS, ahí está la internet, ahí puede revisar y sacar sus propias conclusiones, porque la verdad no la tenemos nosotros, entre todos se construye. Doña Lucila, desde el barrio Belén, muy buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Vea, mi pregunta es que yo veo por una hermanita que está muy enferma, prácticamente casi que inválida, camina medio pegadita por ahí de un caminador y es uno pendiente. Y ella tiene 75 años y yo veo de un todo y por todo por ella, porque ella no vive conmigo, sino con una hija mía, porque yo vivo en un apartamentico donde no me cabe nada de ella para tenerla conmigo. Entonces, ella está demasiado enferma y yo me caigo mucho y me puedo matar en una caída, o me puede dar un infarto, me puedo morir mucho antes que ella. Pero mi pensamiento es que de pronto a mí me pase algo y ella sea muy desprotegida, sin quien le haga una vuelta médica, ni le consiga droguita, ni lo que le manda la dietista, nada. Entonces, ¿cómo le consigo que ella herede mi pensión? Ah, ya, ¿es su hermana? Porque yo tengo otras dos, pero creo que esas no la heredan, sino solamente mi trabajo. Muchas gracias, doña Lucina. Doctor Humberto, Bueno, antes de ¿qué responderle, hacer? doña- Eso es común, pues, ese tipo de situaciones. Claro, antes de responderle a doña Lucila, recuerde que tenemos oficinas en Bogotá, en el edificio Antares, al lado de la Plaza de Toros, oficina 102, en Cartagena, en la avenida Venezuela, Centro Comercial 1, oficina 410, en Río Negro, Centro Comercial San Francisco, oficina 215, y en Medellín, edificio San Fernando, Junín con la Playa, oficina 302. Doña Lucila, usted no necesita hacer ningún documento. El día en que usted falte, su hermanita se acerca a Colpensiones, se hace calificar, y una vez la califique, que la misma capacidad laboral por lo que usted cuenta le debe dar pues sobrada, recoge unas declaraciones extrajudiciales donde digan que ella dependía económicamente de usted, no necesita vivir bajo el mismo techo, sino que haya dependencia económica, y los hermanos pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, así lo instituye la ley 797, que es la última, o la ley 100, o todas las normas de ahí para atrás, que los hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado del asegurado pueden ser beneficiarios. Basta que el día en que usted falte, no quiera Dios, pues vaya y haga la vueltecita, se acerque a Colpensiones, aportan los documentos y le reconoce la pensión de sobreviviente a su hermanita para que pueda seguir teniendo una calidad de vida digna. Y doctor Jaime Humberto, sería interesante que doña Lucila vaya aprovechando estas circunstancias para ir haciéndola calificar, porque puede ser un proceso largo, entonces ir ganando terreno con eso. No esperar de pronto a que falte la hermana y en ese orden de ideas hacerse calificar y después buscar la pensión de sobreviviente, doctor Jaime. Sí, lo que pasa es que Colpensiones no se la va a calificar todavía porque el hecho causante no ha sucedido. Claro. Entonces no creo que Colpensiones le diga, sí, se la va a mandar calificar para que el día en que usted fallezca, esa pensión le quede a ella. No, si fuera un hijo, sí, no tiene ningún problema porque son beneficiarios directos, pero como es hermana, ya la cosa se complica más. Bueno, ahí está el tipcito para tenerlo en cuenta entonces, doña Lucila. Orfilia en el Poblado, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí hablando de pensiones, de pensión familiar, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es que yo tengo 3 fibromialgia, artrosis y artritis degenerativa. En este momento me siento muy discapacitada, pues yo estoy laborando, pero a veces me dan unas crisis muy horribles y entonces eso pues me ha estado mucho incapacitada. Entonces yo quiero saber si yo puedo pedir en Colpensiones una cita con el médico laboral para que a ver cuánto me califica si tengo derecho a la pensión por discapacidad laboral. Doña Orfilia, muchas gracias, doctor Jaime Humberto. Claro, doña Orfilia, si quiere se acerca por la oficina cualquier día a las 7:30 de la mañana. Yo estoy muy temprano, yo hay veces que desde las 6 de la mañana guantecito estoy en la oficina. ¿Usted es madrugador? Mucho. Entonces se acerca, yo la remito con un empleado de la oficina Colpensiones y allí le ayudan a radicar la solicitud de cita. Recuerde que no la califica Colpensiones, sino una entidad que se llama A-Salud. A-Salud le emite un dictamen y este dictamen usted no lo lleva, nosotros miramos cómo está de merma de capacidad laboral, de fecha de estructuración, si ahí sí está todo, si le falta, etcétera, y dependiendo de la coyuntura de la circunstancia, pues miramos si lo impugnamos o no. Pero para arrancar el tema de la pensión de invalidez tiene que ser por la calificación, que se inicia, como le estoy explicando, concurriendo a la oficina cualquier día de la semana a esa hora para remitirla a que le asignen la cita. Doctor Jaime Humberto Salazar, retomemos el tema de la pensión familiar.
según lo que le hemos escuchado, o lo hemos escuchado, quienes construyan la pensión, esposo o esposa, o compañero o compañera permanente, si ellos ven que en el fondo privado, ellos están, digamos, en un nivel 3 del Sisbén, pues pensar, no, vámonos mejor, vamos a pelear mejor la pensión familiar por el fondo privado, trasladémonos si alguno de los dos no está, y caminar por ese rumbo y no por el lado de la prima media, porque por ahí van a encontrar muchos escollos. Casi que hay muchos dilemas en eso, Juan. Entonces, ¿Qué? ¿qué pasa? Cuando la persona se va a trasladar de un régimen a otro, hay que evaluar qué es lo que tiene y cuál es el que tiene mayor porcentaje de semanas cotizadas. De todas maneras, recuerde que es Hace que el predominante. en los fondos privados también se miden por semanas cotizadas. Es el que mayor capital tenga o el que más semanas tenga el que atrae al otro. Entonces, hay que mirar eso, no después voluntario que es que nos fuimos para porque ya nos favorece más. No, obvio que ahorro individual los va a favorecer más porque con 1.150 tendrían entre los dos menos semanas, una garantía de pensión mínima, etcétera. No les exigen ese tema de la estratificación en el Sisbén, etcétera. Es como más fácil adquirirla ahí, pero no es que usted escoja pues que se quiere ir para allá, sino que cumpla con los requisitos. Y no se podría dar una pelea jurídica para irnos a la pausa, dar uno, digamos, la pelea, venga, es que nuestra condición es más beneficiosa aquí porque nosotros por el estrato socioeconómico no nos da por acá, pero en el privado sí. La pelea jurídica la tenemos que dar con lo que se está dando hoy en la Corte Constitucional del traslado de régimen de las personas que podrían ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, para que les permita trasladarse en cualquier tiempo, pese a que estén a menos de 10 años de pensionarse y estén en el régimen de ahorro individual. Entonces hay que plantear una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma diciéndole no, permítale a esa gente para que garantice su derecho a la seguridad social en la senectud que se traslade sin ninguna limitante de aquí a allá o de aquí a allá. Bueno, vamos a ir a una corta pausa y aprovechan durante la pausa para tomar los datos del doctor Jaime Humberto Salazar. Ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar y todo su equipo de abogados, pensiones, derecho laboral y responsabilidad del Estado, oficinas en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930, en Río Negro, carrera 48, número 5055, centro comercial San Francisco, oficina 215, línea de WhatsApp, solo para enviar el mensaje, 304-218-8191. Abrimos oficina en Bogotá y se encuentra ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102, cerca a la Plaza de Toros. Y en Cartagena, avenida Venezuela, 844, centro comercial 1, local 410. Aspectos importantes para tener en cuenta sobre la pensión familiar. Ya hemos dicho que está la pensión familiar por el régimen de prima media y por los fondos privados. Algunos detalles que debemos tener en cuenta. La figura de la pensión familiar permite a los cónyuges o compañeros permanentes que no cumplen individualmente con los requisitos para pensionarse, unir sus aportes o semanas cotizadas para efectos de acceder a una prestación económica por vejez. En el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados, la pensión familiar tiene origen en el capital ahorrado por ambos cónyuges o compañeros y por ende no exige a sus beneficiarios pertenecer a los niveles 1 o 2 del Sisbén. Doña Luz desde Marinilla, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo? Hágame un favor para hacerle una preguntita Claro. sobre la pensión de mi esposo. Él hace un año se pensionó. Sí, su Él pregunta se es... pensionó hace un año. Necesito saber si yo tengo derecho al incremento. Hace un año se pensionó. Muchas gracias a nuestra televidente Marinilla. Si el doctor. esposo no se pensionó por régimen de transición, que recuerde que el 31 de diciembre del año 2014 feneció para todo el mundo en Colombia, excepto que hubiera cumplido los requisitos antes de ahí y reclame la pensión con posterioridad, entonces no tendría derecho. Si el señor apenas cumplió los 62 años el año pasado, Juan, ya está por fuera del régimen de transición y no tendría derecho al incremento. Esto tiene razón en unas decisiones de la Corte Suprema de Justicia del año 2007, ponencias del doctor Luis Javier Osorio, y en el acto legislativo número 1 del año 2005, que le dio fenecimiento definitivo para todos en Colombia al régimen de transición, pese a que algunos seguimos peleando por una extensión de la transición entre 2010 y 2014, con algunos requisitos, pero finalmente, para cerrar el cuento, ya las decisiones de la Corte Constitucional nos han dicho que el 31 de diciembre del 2014... Es la fecha chao. de cierre. Sí, señor, ya pues ahí, y ahí para adelante no hay que dar nada. Si usted cumplió los 57, si es mujer o los 62, si es varón,
de los 60, digo, el 1 de enero del año 2015 ya no tiene régimen de transición. Doctor, y opinando un poco, aquí rápidamente, el incremento tampoco es mucho. El incremento debió haberse mantenido. El incremento es el 14% sobre el salario mínimo, Sí. es una ayuda para el pensionado. Sí, claro. De hecho, dice la norma que se lo mantiene mientras subsista la causa que le dio origen. ¿Y cuál es la causa que le da origen? Que tenga cónyuge o compañera, que esta cónyuge o compañera depende Exacto. económicamente de él, que tenga hijos menores de 16 años que estudien o que no estudien, y entre los 16 y los 18 que sí estudien, y cuando son mayores de 18 que tengan la condición de inválidos. Es una forma de ayudarles a sobrellevar esa carga, porque Claro. una pensión de salario mínimo Es poco. es una cosa que, como decía mi mamá, aguantan hambre hasta los vecinos, con eso. Aguantar hambre hasta los vecinos. Y una gabelita, como dice uno, Sí, una sí, sí. gabelita. Y la No, carga no es tan grande, no pues, es tan frente a lo que es grande. el pasivo pensión. Fiscalmente Creo que no. han gastado Ah. 30.000 millones, dicen, en lo que son incrementos. Juan, y están investigando, Colpensiones tiene los investigadores metidos en las casas de los pensionados, investigando desde el año pasado si conviven, si dependen, Ah. etcétera, todo eso, para ¿Y eso quitarlos. cuánto vale? ¿Eso Para vale? quitarlos. Ah, bueno. Pues imagínate cuánto le puede costar a Colpensiones eso. No, pues por Dios. Iván desde Envigado, buenas noches. Buenas noches, Juan. Un saludo muy especial para usted y para el doctor Jaime Humberto Salazar. Muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud, su aporte? La inquietud mía es que yo soy pensionado docente del magisterio, pero trabajé en colegios privados particulares y coticé a Colpensiones unas semanas. Correcto. Entonces, ya la pregunta concreta mía es esta. Si, como ya cumplí la edad para reclamar esa indemnización sustitutiva, si eso lo hace Colpensiones por oficio o tengo que hacer una demanda para poder obtener esa devolución de esos aportes de la indemnización de vejez o sustitutiva. Muchas gracias, don Iván. Doctor Jaime Humberto, ¿qué pasa con el Colpensiones docente? siempre ha dado la pelea con eso, Juan, es una cosa absurda. Ah, ¿no la concede de manera No, señor. Le dicen que amigable? Eso es incompatible Oiga. y que venga aquí, que traigan esas ¿Y cotizaciones entonces? al régimen de magisterio que para ayudar a financiar la pensión. No, pero eso- Recuerde que magisterio, fuerzas militares Esos régimen y exceptuados. Ecopetrol son exceptuados y son compatibles con cualquier Claro. otra prestación o asignación. Muchos están en el régimen de ahorro individual, pues lo que tengan ahí de capital, si llegaron a los 62 se lo tienen que devolver. Y lo del señor, si llegó a los 62 reclama la indemnización y Colpensiones le dice que no, acuda a la oficina y promovemos la demanda. Hay decisiones de la Corte ya bastante sobre ese tema, de la Constitucional y de la Suprema. Y es una contradicción, doctor Jaime Humberto Salazar, porque entonces el fondo de pensión no debió recibir los aportes, sabiendo la condición en la que él estaba, porque Colpensiones, como cualquier fondo, saben si es un docente, si es un militar, si estuvo en un régimen exceptuado. Claro, no, Entonces, y ¿por qué le además, recibe Juan, los aportes? Además, Juan, si él trabaja en el magisterio y trabaja en colegios privados, que es muy Le usual. toca estar también cotizando. Claro, tiene que cotizar. Entonces, si él hubiera sufrido una contingencia, es decir, ningún colegio lo va a tener Sí. privado trabajando sin afiliación a la ¿Quién lo seguridad cubre? social, porque si sufre un accidente de origen común o profesional o fallece, pues esa prestación le tocaría pagarla al colegio, entonces nadie va a asumir ese riesgo. Pero ellos en razón de que efectivamente sí había cobertura de todos esos riesgos. Eso es una pelea que se puede dar tranquilamente. No, es que es una contradicción totalmente. Entonces, el docente o el militar que está pensionado, entonces no pueden trabajar en otro lugar porque no van a poder hacer aportes o hacen aportes y esa plata ¿dónde se va? Claro, claro. Se va a la caneca, como se dice Así es. vulgarmente. Doctor Jaime Humberto, para ir cerrando, más tipsitos, más consejos sobre la pensión familiar. Recuerden que cónyuges o compañeros deben tener 5 años de convivencia para poder pedir pensión familiar y la convivencia sí tiene que ser en los últimos años. No es como en las pensiones de sobrevivientes, recuerde de la tesis que hablamos aquí, que con 5 años de convivencia en cualquier tiempo, siempre que no haya divorcio, se puede pedir pensión de sobrevivientes. Sugerencias, hacer el estudio con tiempo con un abogado de la historia laboral, a ver si de pronto les queda faltando, si hay que ajustar la historia laboral, si hay que pedir una corrección. Si es de régimen de ahorro individual, acudir pues, a nuestra oficina, que manejamos bien el tema, a ver cómo están los capitales, a ver si de pronto va a haber que echarle mano a la garantía de pensión mínima. Es decir, que antes de que cumplan las Todos los edades, escenarios. si van a pedir pensión familiar, se les estudie todos los escenarios posibles para facilitarles el reconocimiento de la prestación cuando sea el momento. Doctor Jaime Humberto Salazar, gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros este conocimiento. Gracias a usted, Juan, y el próximo lunes por el mismo canal y a la misma hora. Eso está muy bien. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan, porque a las 7 de la noche el noticiero de Teleantioquia, TV en Grande, la emisión estelar a las 7 de la noche y la repetición de Su Caso en Casa a las 5:30 de la mañana. Gracias.